Con nombre, ahí nombre sí, hermano, ¿no? ahí sí, ahí estamos listos. Hay que decir el nombre y ahí el testimonio. Exactamente. Saludos, Gabriela, saludos, Javier. Saludos. Bueno, la idea de este video es que cada integrante que pertenece a Cristo, a la iglesia, cuente su testimonio de cuándo fue salvo. Axel, ¿puedes contar tu testimonio? ¿Cómo tú te arrepentiste? ¿Cuándo? ¿Y cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha? Un poquito para acá. Buenas tardes. Voy a dar mi testimonio personal de cuando yo fui salvo, que había pasado antes y después. Quiero intentar que se note ese cambio. Yo antes de ser salvo no entendía dónde iba mi alma. Lo que pasó en mi vida fue un evento catastrófico, el cual me guió por así decirlo, al Evangelio. Lo que había pasado en mi vida fue, por así decirlo, un evento que yo tuve un problema con la justicia, lo que me llevó a poder, ¿cómo se llama esto?, preguntarme dónde voy si yo me muero. Si yo me muero el día de hoy día, ¿dónde voy? Eso es lo que yo me preguntaba en ese tiempo. ¿Qué pasó? Que hubo un tiempo que yo estuve reflexionando. En ese tiempo que yo estuve reflexionando, empecé a buscar en YouTube videos, información, en Google. No encontraba por ninguna parte. Quiero acercarme a iglesias, buscando personas que enseñaran. Tampoco entendí, me decían que había que hacer cosas, que había que ser bueno, que no había que pecar, pero yo ya había pecado, entonces dije, puta, ya me condené. Así que encontré un video en YouTube, que puedo decir que fue por medio del hermano Ulises, un video que explicaba en los tiempos en los que estábamos. Después que yo vi ese video, me abrió, por así decirlo, la mente para entender en qué situación yo estaba ante Dios y qué era lo que el Señor pedía para que yo pudiera ser salvo. Entonces me fui a los videos más abajo y entendí, había un video que salía el arrepentimiento parte 1 y parte 2. Veo esa parte, lo que dice el arrepentimiento, entiendo que es autorreconocerme que soy un pecador, reconocer que yo estoy condenado al infierno por los pecados que yo ya cometí, espiritualmente estoy muerto y que no he nacido de nuevo. Yo me pregunté eso. Empecé a ver más, a entender más el video, a entender más la información y vi una parte que salía en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4, en este caso del 3 al 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, que fue sepultado y ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Y me decía en el video, el hermano Ulises, cree en esto y vas a ser salvo. Y yo me tuve un tiempo en el noviembre de 2020, cuando yo fui salvo. En noviembre de 2020 yo me preguntaba, ¿cómo? Y hubo un día específico en el cual me fui a un lugar lejano, por así decirlo, al cerro, y le oré al Señor, le dije, Señor, por favor te pido que tú me salves. Yo creo que Cristo murió por mis pecados y así el Señor me salvó. Yo me reconozco como un inmundo y sucio pecador. Voy a pecar hasta el día que me muera. No hay cosa buena que yo haga para poder ser salvo. Y tú no me vas a condenar por nada malo que haya hecho, porque Cristo murió por mis pecados. Él me sustituyó hace 1000 años atrás por mis pecados. Entonces ese es mi testimonio. Yo fui salvo en noviembre de 2020. Noviembre del 2020. Noviembre de 2020. Gracias, Axel. Ya. Danae. Hola. Yo fui salva el 5 de mayo del año 2021. ¿Tu nombre? Danae Oyarzún Abarzúa. Y fui salva el 5 de mayo del año 2021. El testimonio mío es el siguiente. Yo estaba en una incógnita, en realidad estaba muy preocupada, con mucho temor por todo el tema pandémico que estaba sucediendo en ese tiempo. Y empecé a hacerme muchas preguntas. Yo siempre fui una persona que creía en Dios, pero a mi manera. Y me sentía como me sentía desequilibrada, como que algo me faltaba, como que tenía temor. Y empecé a buscar preguntas respuestas sobre el tema de la pandemia, sobre todas esas cosas que me traían mucho temor. Y buscando sobre esa información, yo llegué en YouTube a un canal de mi querido hermano Ulises Trujillo, un video que hablaba de los tiempos finales, un video muy cortito, antiguo, de los primeros que él hizo. Y eso a mí me produjo una sensación de miedo. Yo sentí miedo, mucho miedo, porque si bien no era salva,
pero sabía que algo estaba mal. Entonces ya después busqué otro video de Ulises, y ahí ya encontré uno que hablaba sobre el arrepentimiento, la metanoia, que uno tiene que reconocerse, que está condenado, etcétera. Y lo empecé a ver de a poquitito. Es un video que lo veía como de 5 minutitos un día, al otro día lo veía otro poquitito, porque en realidad a mí no me gustaba lo que yo estaba oyendo. No me gustaba, o sea, me hacía como, no sé, me daba una sensación de que no es cierto lo que tú estás diciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo soy mala? ¿Que yo estoy condenada? ¿Pero por qué? Si yo no le he hecho mal a nadie. Ese era mi pensamiento equivocado. Es más, yo nunca me consideré que era una persona pecadora. O sea, yo estaba peor que todos mis otros hermanos o todas las personas del mundo. Y al final ya, esto sucedió así de menos a más. Y lo fui viendo, hasta que terminó el video, que duraba más o menos 35 minutos. Y cada vez fue más, y hasta que un día yo ya no soporté más, y estaba en mi dormitorio, me acuerdo, fue más o menos 5 de la tarde, 6 de la tarde, y me arrodillo y me pongo a llorar a mares. Y le digo al Señor, sí Señor, usted murió por mis pecados, me reconozco. Hice mi metanoia, mi conversión. Y de todo corazón, me acuerdo que lloré mucho y me di cuenta de tantas cosas, pero lo que les quiero decir es que desde ahí en adelante yo sigo siendo la misma, en la carne, igual, yo cometo pecados, soy pecadora, inmunda, perversa. Ustedes supieran las cosas que yo pienso, que yo digo, que hago todos los días, soy una delincuente, transgredo la ley todos los días, pero desde ese día a mí me cambió todo. No sé, solamente una persona que tiene el Espíritu Santo como yo y mis hermanos aquí presentes podemos entender qué es lo que pasa en uno. Y me cambió la visión de todo. O sea, era como que yo había abierto los ojos, el Señor me había sacado así, yo estaba así y el Señor me dejó así. Y todo como que todo me empezó a cuadrar, todo era Él, todo era Él. Entonces es una cosa maravillosa que le pasa a cada persona que ha creído como yo y que sigo en la carne, pero soy justificada por mi fe. Ese es mi testimonio. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué año? Lo dije al principio, el 5 de mayo del 2021 yo entré por la puerta angosta y fui salva de toda condena. Sergio Fernández. Muy buenas tardes. Quiero dar mi testimonio de salvación. Yo el año 2020, producto de la pandemia de ese tiempo, tenía miedo a la muerte, mucho miedo a la muerte. Estaba enfermo, me pasaban cosas en mi cuerpo, producto de las inyecciones de ese tiempo. Y de alguna u otra forma el Señor me puso en mi camino instrumentos o personas que me hablaban de Cristo. En ese tiempo, el año 2021, vi un video en internet de YouTube del hermano Ulises Tudillo, en el cual explicaba la salvación del alma y la metanoia, cómo alcanzar la salvación del alma. Y en ese tiempo entendí, durante un periodo de más o menos 6 meses, viendo videos bien seguidos, videos de 30 minutos, 40 minutos diariamente, analizando mi condición de pecador, haciendo la metanoia, cambio de mente. Es tan importante hacer el cambio de mente, reconocerse que uno es pecador porque pecamos con la mente, y el religioso no reconoce el pecado mental, sino el pecado físico. Y yo en el mes de septiembre del año 2022 hice la metanoia y creí en el Evangelio, que Cristo murió por todos mis pecados. A pesar de que haga lo que haga, hoy día, mañana o el día que sea, yo muera, mi alma se va al cielo con el Señor, porque es promesa de Cristo. Amén. Nombre y apellido. ¿Te ayudo? ¿Sí? Hola, mi nombre es Manuel Castañeda, soy de Santiago de Chile. Y bueno, mi testimonio es que yo
desde pequeño he participado en el credo cristiano, exactamente en la iglesia evangélica, y al crecer como decía, y al crecer, bueno, en mí empezó la intención de conocer qué pasaba con respecto al tema del asunto de la salvación, y ese tema me llevó, gracias a Dios, me llevó a escuchar un video de mi hermano Ulises, que tengo aquí a mi lado, y él fue instrumento en las manos de Dios para yo entender el Evangelio. Y él, en un momento, hablando y explicando el Evangelio, él cita Colosenses 2:14, y ese versículo es el versículo que a mí me llevó a entender mi condición. Si me permite leerlo, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese versículo me hizo entender mi condición, en la que iba al infierno, y de la cual entonces el Señor me rescató y dio su vida por mí, y me permitió entonces entender realmente qué es lo que sucedió en la cruz, y que ya en la salvación Él la había consumado por mí y por todo el mundo. Ese es mi testimonio. Eso fue en un invierno, un día de invierno, en mi trabajo, escuchando, leyendo. Eso fue mi trabajo en un invierno del año 2022. Eso. Gracias. Felipe Barahona, nombre y apellido. Hola a todos, Felipe Barahona por acá, de Concón, Chile. Bueno, mi testimonio es el siguiente, que yo estaba, ¿no es cierto?, bueno, yo pertenecía a ciertas congregaciones evangélicas, pero tampoco tan sumergido ahí. Por eso que me fue fácil quitarme toda esta religiosidad. Pero en el año 2018 ya dejé de toda congregación tipo evangélica. Bueno, y después vino la pandemia, ¿no es cierto? Y empecé a buscar del Señor, porque yo le pedí al Señor que me pusiera una congregación, como mal llamada iglesia, ¿no es cierto?, para ir a escuchar la palabra. Pero una que sea buena doctrina, la genuina doctrina. Y yo en ese tiempo, bueno, estaba muerto espiritual, y le pedí al Señor, aún siendo muerto espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que empecé a ver una página en Facebook, empecé a buscar, y en Facebook me apareció de repente una página que era Radio Cristiana, no me acuerdo bien, y donde esa página ponía varios predicadores y evangelistas. Entonces lo empezaba a escuchar, hasta que en un momento, con el pasar del tiempo, vi que ellos empezaron a compartir videos de acá del hermano Ulises Astudillo. Entonces yo notaba en él, claro, él era una persona bien fervorosa y no predicaba con santurronería. Entonces me llamó la atención: ¿por qué este predicador predica esto, que la salvación no se pierde? ¿Y por qué esto otro sí, que sí se pierde? Entonces ahí, eso fue mi búsqueda también. ¿Por qué la salvación se pierde la salvación? Y bueno, y si se pierde, entonces ¿cuál es el evangelio? Porque el evangelio, este evangelio que nosotros, que ahora creemos de todo corazón con fe, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4, ese evangelio está oculto. Yo, imposible que por mí mismo pudiera haber encontrado ese evangelio, que el Señor Jesucristo se lo encomendó al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Yo ahí conocí el verdadero evangelio. Empecé a desechar todos estos pseudo predicadores y me quedé solamente con el hermano Ulises. Dije, este es el hombre que predica el verdadero evangelio. Y ahí me quedé. Y después yo, con el paso del tiempo, del breve tiempo, yo me arrepentí. Me vi condenado al infierno, y que por mí mismo no podía ser salvo, y que ya había pecado hace mucho tiempo atrás. Entonces yo me arrepentí, me vi condenado, pero me costó creer con fe en el evangelio, que es el segundo paso muy importante para ser salvo, para nacer de nuevo. Me examinaba y no podía entender que yo podía pecar, robar, matar, adulterar, violar, y aún así podía ser salvo. Me costó entender mucho eso, hasta que un día lo entendí y lo creí con fe y fui sellado con el Espíritu Santo. Y eso fue en marzo, no sé el día exacto, pero fue en marzo del 2023. En una búsqueda incesante, estuve más de un año. Fue todo un proceso, fue varios meses
que pude nacer de nuevo, creer con fe en el Evangelio. Y después de eso, noté un cambio significativo en mí, no un cambio superficial, sino que un cambio interno, que ya tenía paz, que por mucho que pecara no iba a ser condenado al infierno, porque Cristo había pagado todos mis pecados. Me sentía aliviado, con paz, y ahí empecé incluso a hacer videos evangelísticos, a instruirme en la palabra y a empezar a predicar el Evangelio, incluso mucho antes de congregarme con los hermanos que están acá presentes. Empecé a hacer videos evangelísticos, a predicarle a toda mi familia esa urgencia que hay de la gravedad que ellos están condenados al infierno. Y también lo que me ayudó harto a creer con fe en el Evangelio fue que aquí con el hermano Ulises, bueno, yo anotaba todos los versículos y los comparaba con la Biblia, y resulta así, uy, esto es verdad, y tenía mucho sentido, y esto es verdad, y los otros pseudo predicadores casi no hablaban de partida, no hablaban el genuino Evangelio, y casi no decían versículos. Entonces eso me ayudó mucho, hasta que creí con fe en el Evangelio en marzo del 2023, y ahí empecé a predicarle a todo el mundo. Bueno, eso es para no extenderme más, mi testimonio. Gracias, Felipe. Gracias. Nombre y apellido. Hola, Manojar Díaz por acá. En el año 2018, yo pasando por un problema de salud, después de una vida muy desordenada, la verdad es que le tenía miedo a la muerte, yo pensaba que me iba a dar un infarto o algo así. Y ahí comenzó mi proceso de cambio mental, en realidad me da miedo a la muerte. Escuché a un predicador argentino de nombre Pablo Olivares, recuerdo que se llamaba, que él hablaba de esto y comenzó un proceso en mí. Es como escuchar a Dios diciéndome que yo era un pecador, pero el proceso como que no estaba completo. Sucedía eso en mí. Fui a iglesia, ¿cierto?, donde también me generaban cosas, ¿cierto?, especiales, diferentes, y yo me empezó a dar la locura. Yo sabía que Dios era real, me sentía pecador, pero no comprendía bien el camino, el entendimiento. Buscaba en la Biblia, buscaba, pero todavía no estaban todas las piezas claras. Ya por el año 2021, fines del 2021 más o menos, escucho por internet, en la búsqueda, al hermano Ulises cuando hace la pregunta por internet, ¿murió Cristo por los pecados suyos? Y ahí salió completamente la venda de mi ojo. Es como Apolo, yo tenía como la locura de buscar al Señor, pero me fueron y me presentaron el camino más excelente, que era la plenitud del Evangelio. Y desde ese momento todas las piezas ya me calzan ahora. El Evangelio, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Señor? ¿Qué hizo en la cruz del Calvario? Salvó mi alma, salvó el alma de toda la humanidad. Y es lo que puedo anunciar hoy día. A fines del 2021 más o menos yo fui sellado por el Espíritu Santo. Y desde ahí en adelante estoy en el camino estrecho. Entré por la puerta estrecha, camino a la vida. Y hoy quiero que todas las personas crean lo mismo que creo yo, que Cristo murió por los pecados míos. Eso. Gracias, hermano. Nombre y apellido. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Orellana, soy de la región del Biobío, la comuna de Lota. ¿Cuándo fui salvo? En el año 2021, junio. ¿Y cómo? Tuve una angustia muy grande en mi vida. Me buscaba por todas las religiones, buscaba por videos, buscando al Señor. Pero de repente me bajó un video de mi querido hermano Ulises, donde explicaba del decreto condenatorio. El alma que pecare morirá. Ezequiel 18:4. Y eso caló profundo en mí, porque yo pequé y estaba condenado. Por eso que después me vi condenado en el infierno. Después escuché las dos demandas, el arrepentimiento y creí en el Evangelio. Y eso fue constante, viendo videos de hermano Ulises, video, hasta que entró en mi alma y entendí mi condena. Y ahora el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, y así se efectúa la salvación de mi alma. Muchas gracias. Gracias, hermano Juan Carlos. Daniela, nombre y apellido. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela González, soy de Talca. Bueno, yo en el 2019 más o menos estaba experimentando un proceso doloroso, separación, un proceso con mi mamá, estaba muy enferma, y con mi hijo.
Yo intentaba buscar por todos lados al Señor. Yo le decía, me humillaba ante el Señor, me arrodillaba y le decía, Señor, por favor, revélate a mi vida, yo no puedo sola. Yo en ese momento, sin saberlo ahora, porque yo ahora entiendo la palabra metanoia, estaba experimentando eso. Yo me reconocía muy pecadora. Yo decía, soy una inmoral, soy degenerada, tengo pensamientos sucios y necesitaba que el Señor se revelara a mi vida. Después de 4 años, desde 2019 hasta el 2023, recién pude oír el Evangelio, que fue a través de un grupo de WhatsApp de apoderados de mi hijo, donde me predicó el hermano Juan Carlos el Evangelio. Ahí recién, este Evangelio que estaba oculto por la religión, que es que Cristo murió por los pecados de nosotros, que así nos salvó, yo lo creí con fe. Un día que me fui a mi pieza a llorar, a reconocerle al Señor lo inmunda y perversa pecadora que soy y que seré hasta que me muera. Ahí en ese momento yo me reconocí así, pero no sabía que mi alma estaba condenada al infierno y que espiritualmente estaba muerta, que no tenía conexión con Dios. Yo creía que sí, pero la verdad es que no. Me reconocí y le dije, Señor, yo reconozco que por haber pecado mi alma quedó condenada al infierno y que estoy espiritualmente muerta. Yo creo que usted murió por todos mis pecados y ahí es efectiva la salvación de mi alma y hasta ahora lo que me mantiene firme, que si yo me muero me voy al cielo porque Cristo murió por los pecados míos. En Colosenses 2, 13, 14 dice, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, perdonándonos todos los pecados. O sea, que ningún pecado me condena. Ahora, ningún pecado me condena. Yo me voy al cielo 100%. Y ahora ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Eso. Gracias, Daniela. Viviana. Ahora vamos a escuchar a Viviana, el testimonio de salvación de Viviana. Nombre y apellido. Hola, ¿cómo están? Aquí le habla Viviana Armijo. Yo fui salva en el año 2023, junio aproximadamente, por la prédica de mi hermana Danae. Ella hizo un trabajo muy arduo, muy bonito, muy lindo. Se dedicó mucho tiempo a hablarme del Evangelio, el cual yo nunca conocía en ese tiempo, no tenía idea. Y yo siempre me preguntaba dónde iba a ir mi alma cuando yo muriera. Yo no sabía dónde iba a ir mi alma. Siempre me preguntaba, ¿qué pasará si yo hago cosas malas? ¿Qué pasaba si yo, por ejemplo, consultaba a divinos? Tenía tantas preguntas en mi cabeza. Siendo católica, yo no era fervorosa católicamente, pero no me gustaba la iglesia. Y siempre yo decía, ¿dónde voy a ir cuando yo muera? Si he hecho cosas malas, si he pecado. Pero, sin querer, un día se acerca mi hermana Danae y me dice... Se acerca mi hermana Danae, perdón por la sirena, perdón, y me comenta el Evangelio que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados, por los suyos y por los míos, y que vamos a ser siempre unos pecadores, y somos infractores de la ley, y no podríamos cumplir con la ley de los mandamientos. Y me hizo hacer unos videos, ver videos del hermano Ulises, los cuales yo dije, tiene razón, yo soy así, yo soy pecadora. Ahora comprendo dónde voy. Y me vi condenada marchando al infierno, pero a la vez me vi contenta, sentía también alegría. Mi alma lloraba de pena porque ya sabía dónde yo iba a ir. No iba a ir al infierno, yo iba a tener vida eterna. Y ahí empecé a hacer metanoia y a entrar hasta que ya me vi totalmente feliz y adentro con Cristo. Es maravilloso lo que pasa. Tener Cristo morando dentro de uno es lo mejor que puede pasar a un salvador. Porque ya no hay ninguna condenación más para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Eso. Gracias, Viviana. Aquí viene el señor Patricio. Nombre y apellido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Plaza. Yo soy salvo desde el 14 de octubre del 2024. Amén. Amén. Todo esto fue gracias a que
con Viviana tenemos una hija, nuestra hija Anita, y íbamos al mismo colegio de donde va el hijo de Danae, Simón. Entonces, después de dejar a los niños en el colegio, después quedábamos con Danae y ella nos hablaba del Evangelio, nos hablaba de la verdadera palabra de Dios, que es solamente una. Eso es lo lamentable de las religiones y un tremendo daño. Y bueno, poco a poco, muy poco a poco, para mí, fui escuchando la palabra de Dios. Nos quedábamos después del colegio con Danae una hora y media, 2 horas escuchando. Yo feliz escuchando porque antes de todo esto yo fui católico y sé lo que es ser católico. Yo sé lo que es hacer, estar bajo esa fe que no existe. Y escuchando a la hermana Danae, y todos los días, lunes a viernes, durante todo el año 2023, la palabra de Dios fue entrando en mí, y hasta que el año pasado, si bien digo en octubre, fui salvo. Así que como Viviana y como yo somos coronas de la hermana Danae. Muy bien. Estamos muy contentos. Muy bien, gracias Patricia, gracias por tu testimonio. Bien, esto es para los adultos, ¿eh? Bien, saluden toda la cámara, Jare. Saluden todo ahí. Tenemos vida eterna. Vida eterna, ya. Bien. Chao, hermano. Testimonio de... Puedo decir que a los 10 años, escuchando la predicación de mi abuela Teresa Karkovich y mi abuelo Raúl, cuando me hablaban del arca de Noé, mi abuelo me decían que el arca de Noé tenía una sola puerta, que estaba al costado. Dios le mandó a Noé construir un arca de salvación. Los que entraban por la puerta única que tenía el arca, para estar en el arca eran salvos. Los que no entraron por la puerta que tenía el arca, fueron condenados por el diluvio. Por eso que el concepto de la puerta lo empecé a aprender gracias a la predicación de mis abuelos. En Mateo 7, versículos 13 y 14, finalmente Cristo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando yo tenía 10 años, yo entré por la puerta estrecha. Me vi condenado al infierno. Me dio un inmundo y perverso pecador que lo iba a hacer toda mi vida, pero sustituido en la cruz del Calvario por Cristo. Todo mi paso por este mundo. Cristo es el que me dio vida eterna, cuando en la cruz murió por mis pecados. A los 10 años yo me arrepentí, cambié mi forma de autopercibirme aquí en la mente, respecto a la condición en la que me encontraba ante Dios, en el aspecto moral, espiritual y judicial, y creí que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados me dio la vida eterna. Ese es el testimonio mío de Ulises Astudillo. Y ustedes han escuchado el testimonio del resto de los hermanos. Bien, testimonio de cómo nosotros fuimos salvos. Testimonio de cuando nosotros entramos por la puerta estrecha. Viña del Mar. ¿A cuánto estamos? ¿A 15? A 15. Una consulta antes que va a pedir. El capuchino y los 6 lucas. Sí. 15 de marzo del año 2025. Dios les bendiga.